Mi nombre es Soledad Ramírez Herrera y tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi nieta Paloma anunció su boda. Yo había criado a esa niña desde los 5 años, después de que mi hijo Aurelio muriera en un accidente de trabajo en la construcción. La cuidé como si fuera mi propia hija. La alimenté con mis propias manos. Le enseñé a hacer tamales en mi cocina de Tepoztlán, donde el olor del comal y el café de olla siempre llenaba las mañanas frías de esperanza, y el aroma de las tortillas recién hechas nos despertaba cuando el sol apenas asomaba por detrás del Tepozteco. Recuerdo cada detalle de aquella tarde de octubre, cuando Paloma llegó con su novio Sebastián, un muchacho bueno, de Cuernavaca que trabajaba como engineer. Los ojos le brillaban como las veladoras del altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en la sala principal de mi casa. Ese altar que armé con tanto cariño, usando el rebozo de mi madre y las flores que corto cada mañana del jardín que sembré con mis propias manos hace más de 30 años. Abuela, me dijo, tomándome las manos con esa ternura que siempre me derretía el corazón. Nos vamos a casar aquí en tu terreno, junto a los pirules que tanto amas. Donde jugué cuando era pequeña, mi corazón se hinchó de felicidad como masa de pan. En domingo, mi propiedad, esos 5,000 metros cuadrados que heredé de mi esposo, Crescencio, después de que Dios se lo llevara, hace 15 años, por un infarto fulminante, iba a ser testigo del amor más puro de mi nieta querida. Era un terreno hermoso en las afueras de Tepoztlán, con vista a las montañas sagradas, rodeado de árboles frutales que yo misma planté en mangos, guayabos y esos pirules centenarios que daban sombra a toda la propiedad durante los veranos más calurosos de Morelos poroentenses. Como una nube negra que se come el sol en plena tarde, llegó ella, Marisol, la nueva esposa de mi hijo menor, Norberto, una mujer de la Ciudad de México que había llegado a nuestras vidas apenas 2 años atrás, cuando mi hijo ya tenía 45 años y yo pensaba que se quedaría soltero para siempre. Siempre me miraba como si fuera un mueble viejo y estorboso, de esos que ocupan lugar, pero ya no sirven para nada. Doña Soledad, me dijo con esa sonrisa falsa que practicaba frente al espejo y que jamás le llegaba a los ojos, nosotros nos haremos cargo de todo. Usted no se preocupe por nada. Ya no está en edad para estos trajines. No preocuparme, no estar en edad. Ir a mi terreno, mi familia, mi nieta adorada, mi sangre corriendo por esas venas jóvenes. Pero asentí como siempre hacía, porque una aprende a ceder cuando los años pesan en los hombros y cuando no quiere ser la abuela conflictiva que arruina la paz familiar. Además, pensé ingenuamente, ¿qué malo podía ser que me ayudaran con los preparativos? Ya mis rodillas no estaban para tanto ajetreo y mis manos artríticas se cansaban más rápido de lo que mi espíritu quería aceptar. Las semanas pasaron lentas como nubes sobre los volcanes de Morelos y yo me sentía cada vez más apartada de los preparativos de la boda de mi propia nieta. Marisol organizaba todo desde su casa moderna en Cuernavaca, con su teléfono nuevo y sus contactos de la ciudad. Cuando yo preguntaba por los detalles, por el menú, por las flores, por los mariachis, me contestaba siempre con la misma frase cortante: ya está todo listo. Suegra, no se preocupe usted por nada. Esa palabra suegra la decía como si fuera una maldición, como si fuera algo sucio que tuviera que escupir rápido de su boca. Intenté hablar con Norberto, mi hijo querido que había crecido entre mis faldas y que de niño me ayudaba a moler el maíz para las tortillas, pero él había cambiado tanto desde que se casó con Marisol. Mamá, me decía sin mirarme a los ojos, deja que Marisol maneje esto. Ella sabe de estas cosas elegantes. ¿Acaso lo que yo había hecho toda mi vida, las bodas familiares que había organizado con mis propias manos, no era lo suficientemente bueno para mi nieta? El día de la boda llegó con el sol radiante que siempre bendice a Tepoztlán en los días importantes. Mi terreno se veía espectacular, transformado en un jardín de ensueño. Habían decorado todo con flores de cempasúchil y rosas blancas.
papel picado de colores que bailaba alegremente con la brisa suave de la mañana. Y habían instalado carpas elegantes que jamás había visto en mi pueblo. Los mariachis ya estaban instalados cerca de la casa principal. Esa casita de adobe con techo de tejas rojas que Crescencio y yo construimos ladrillo por ladrillo con nuestras propias manos hace 40 años, cuando éramos jóvenes y teníamos más sueños que dinero, aun cuando llegué esa mañana vestida con mi mejor vestido azul marino y mi rebozo bordado de Michoacán, el que me regaló mi madre hace tantos años en Pátzcuaro cuando me casé. Busqué mi lugar natural en esa celebración que se desarrollaba en mi propia tierra. Esperaba estar en la mesa principal junto a Palomao, junto a los padrinos, junto a la familia más cercana. Después de todo, yo había criado a esa niña desde que era pequeña, había pagado sus estudios de enfermería, vendiendo mis mejores pollos y huevos frescos en el mercado de los miércoles. Había estado en cada momento importante de su vida, en su primera comunión, su graduation, sus desamores de juventud, pero Estela, la hermana menor de Marisol, una mujer flaca y altanera, que trabajaba en alguna oficina del gobierno, me tomó del brazo con una sonrisa fingida. «Por aquí, señora Soledad», me dijo, arrastrando mis palabras, como si hablara con una niña pequeña, y me llevó hacia la parte trasera del terreno, junto a la cocina improvisada, donde las señoras del pueblo que habían contratado preparaban los guisados, el mole poblano y las carnitas. Una mesa pequeña, apartada, mal ubicada, donde apenas cabían 4 personas, y desde donde apenas se podía ver la ceremonia principal. Mi alma se desplomó como los pétalos de bugambilia que caían del árbol cercano cuando sopla el viento fuerte del atardecer. Allí estaba yo, Soledad Ramírez Herrera, la dueña absoluta del terreno donde se celebraba la boda, sentada como una invitada de segunda clase, como una prima lejana que apenas conoce a los novios, mientras Marisol presidía triunfante la mesa principal junto a los padrinos que ella había elegido, sin consultarme, junto a sus amigas de la ciudad que me miraban por encima del hombro. Cada vez que pasaban cerca de mi mesa olvidada, durante la ceremonia católica que ofició el padre Mateo, el mismo sacerdote que había bautizado a Paloma hace 23 años, en la iglesia del pueblo, veía a mi nieta radiante, en su vestido blanco de princesa, pero yo no podía disfrutar nada de la felicidad que debería haber sentido. Las lágrimas me quemaban por dentro como chiles habaneros, pero no podía llorar porque no quería arruinarle el día más importante a mi Paloma. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, mi comadre querida que había sido testigo de todas mis alegrías y tristezas, se acercó a mi mesa olvidada y me susurró al oído, con voz cargada de indignación: «Esto no está bien, comadra Sol. Esta es tu casa, tu terreno, tu familia. No merecías este desprecio». Entonces pasó algo que jamás olvidaré, mientras Dios me dé vida y memoria. El padre Mateo, después de la ceremonia de los anillos y los votos matrimoniales, pidió que la familia inmediata se acercara al altar improvisado para recibir la bendición final de los recién casados. Yo me quedé clavada en mi lugar, sin saber si debía pararme o no, sin saber si era considerada parte de esa familia inmediata. Después de haber sido relegada a una mesa junto a las cocineras, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Paloma me buscó con la mirada por todo el terreno, hasta que me encontró en mi rincón olvidado, y gritó con voz fuerte y clara: «Abuela Sole, ven acá, eres la persona más importante de mi vida». Todos voltearon hacia mí como girasoles buscando el sol. Marisol palideció como si hubiera visto un fantasma. Caminé despacio entre las mesas, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi espalda encorvada, y tomé la mano arrugada pero firme de mi nieta querida. En ese momento, Paloma habló con voz fuerte y emocionada, para que todos los invitados escucharan hasta la última palabra. Sin mi abuela Soledad, nada de esto sería posible. Ella me crió cuando perdí a mi papá, me amó incondicionalmente, pagó mis estudios y nos prestó su hermoso terreno para esta celebración. Prestó, esa palabra me atravesó el pecho como una daga filosa.
No había prestado nada a nadie. Era mi propiedad, mi hogar, mi vida entera, la que había puesto al servicio de esa celebración. Pero sonreí, como había aprendido a sonreír durante 72 años de vida, tragándome el dolor para no amargarle la felicidad a mi nieta inocente después de la ceremonia, mientras todos bailaban al son de los mariachis que tocaban las mañanitas y cielito lindo, mientras las parejas se mecían bajo las luces de colores que habían colgado entre los árboles frutales de mi terreno. Me retiré silenciosamente a mi cuarto, el mismo donde había dormido con Crescencio durante 20 años de matrimonio feliz. Ahí, entre las paredes de adobe que guardaban tantos recuerdos hermosos y dolorosos, tomé la decisión más difícil y más valiente de toda mi vida. Saqué los papeles de la propiedad del baúl de madera de mezquite, donde guardaba mis tesoros más preciados en las cartas de amor de Crescencio, las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, los certificados de nacimiento y defunción de toda mi familia. Al día siguiente, cuando todavía resonaban en mi corazón los ecos de la música y las risas de la noche anterior, busqué a Lupita Contreras, la abogada joven del pueblo que había estudiado leyes en la ciudad, pero que había regresado a Tepoztlán para servir a su comunidad, una muchachita inteligente que siempre me saludaba con cariño genuino cuando nos encontrábamos en la plaza los domingos después de misa. Licenciada Lupita, le dije, sentándome frente a su escritorio pequeño, pero ordenado, quiero donar mi terreno. Ella me miró sorprendida, con esos ojos grandes que se le abrieron como platos hondos, a su familia, doña Sole, a sus hijos. No, mija querida, le respondí con una voz más firme de la que había usado en años. Al DIF Municipal, para que construyan un centro comunitario para los niños pobres del pueblo, para Kutengen, un lugar donde aprender, jugar y soñar con un futuro mejor. Aun cuando Norberto se enteró de mi decisión, 3 días después, llegó a mi casa como un huracán de furia y desesperación. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? Estás loca. Era nuestro patrimonio familiar. Era nuestra herencia. Era el futuro de tus nietos. Marisol lloraba detrás de él como Magdalena, ya no tan altiva ni tan segura de sí misma, con el rímel corrido y las manos temblorosas. Mijo querido, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, sirviendo café de olla en las tazas de barro que había traído Crescencio de un viaje a Oaxaca. Hace muchos años, el patrimonio verdadero se construye día a día con respeto, amor y dignidad. Ustedes me sentaron junto a la cocina en mi propia tierra, me trataron como si fuera un estorbo en la boda de mi nieta. Ahora esa tierra bendita servirá a quienes realmente la necesitan y la valorarán. Am Paloma vino a verme una semana después, entre lágrimas sinceras y reproches cargados de dolor. Abuela, yo no sabía lo que estaba pasando. Marisol me dijo que tú querías estar ahí atrás para supervisar que la comida saliera perfecta, que eras muy perfeccionista para estas cosas. Nunca pensé que te estaban faltando al respeto. Mi corazón se partió como una piñata golpeada al ver su dolor tan genuino, tan limpio. La abracé fuerte contra mi pecho, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa, y le dije con toda la ternura que cabía en mi alma: cansada, mi hija preciosa, tú no tienes ninguna culpa de lo que pasó, pero espero que hayas aprendido algo importante de todo este dolor. Siempre honra y respeta a quienes te han dado todo, sin pedir jamás nada a cambio. Ahora vivo en una casita pequeña, pero acogedora, que renté cerca de la plaza principal de Tepoztlán, una casa humilde pero llena de paz, que encontré gracias a doña Esperanza, la dueña de la panadería que me conoce desde hace décadas. Desde mi ventana nueva, puedo ver el Tepozteco, esa montaña sagrada que se eleva majestuosa hacia el cielo azul de Morelos, recordándome cada amanecer que los verdaderos tesoros de la vida no se pueden tocar con las manos ni se pueden heredar en testamentos. Tengo mi altar pequeño, pero completo, mis recuerdos intactos guardados en cajas de cartón, mis fotografías amarillentas, pero querida, y sobre todo, tengo la paz profunda e inquebrantable de saber que hice lo correcto, que defendí mi dignidad, cuando más importante era hacerlo,
El centro comunitario Crescencio Herrera se inauguró el mes pasado con una gran fiesta que organizó todo el pueblo. Pusieron el nombre de mi esposo difunto porque así lo solicité, para que su memoria viviera en algo hermoso y útil. Los niños del pueblo ahora tienen un lugar seguro donde aprender computación, donde tomar clases de inglés gratuitas, donde jugar fútbol en las tardes después de la escuela, y donde las mamás jóvenes pueden llevar a sus bebés mientras aprenden oficios nuevos. Cada vez que paso por ahí durante mis caminatas matutinas y veo a esos pequeños corriendo felices entre los mismos pirules centenarios que sembré con mis propias manos hace tantas décadas, siento una satisfacción más profunda que cualquier herencia material podría haberme dado. Sus risas alegres llenan el aire donde antes solo había silencio y abandono. A veces Paloma me visita en mi casita nueva, siempre trayendo flores del mercado y pan dulce de la panadería de Doña Esperanza. Hemos sanado nuestras heridas poco a poco. Cómo se curan las grietas del adobe con paciencia y barro fresco. Ella entiende ahora lo que pasó realmente, y aunque le duele haber sido utilizada sin saberlo, también está orgullosa de tener una abuela que prefirió la dignidad sobre la comodidad. Me ayuda con las compras cuando mis piernas ya no responden como antes, y me cuenta de su trabajo en el hospital, de sus pacientes, de los planes que tiene con Sebastián para el futuro. Norberto también viene a visitarme, aunque menos frecuentemente, y siempre con una tristeza en los ojos que no existía antes de todo este dolor. Trae café de olla como le enseñé cuando era niño, y nos sentamos en mi pequeña sala a recordar tiempos mejores. Hemos hablado mucho sobre lo que pasó, y aunque nunca me ha pedido perdón directamente, sé que se arrepiente de haber permitido que su esposa me faltara al respeto de esa manera tan cruel. Marisol nunca más se atrevió a mirarme a los ojos directamente, y las pocas veces que coincidimos en la plaza o en misa de domingo, baja la cabeza y acelera el paso, como si mi presencia le quemara la conciencia. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia dolorosa? Que descubrí algo que no sabía de mí misma a los 72 años de vida. Descubrí que todavía tenía fuerzas para defenderme, que todavía tenía valor para tomar decisiones difíciles, que mi espíritu no se había rendido ante los años ni ante las humillaciones. Durante décadas había sido la abuela complaciente, la suegra que no causaba problemas, la mujer que cedía siempre para mantener la paz familiar. Pero ese día, sentada junto a la cocina en mi propia boda familiar, algo se rompió y algo se despertó dentro de mí los domingos, después de misa, en la iglesia del pueblo, donde he rezado durante más de 50 años. Camino por las calles empedradas de Tepoztlán y saludo a mis vecinos de toda la vida. Don Jacinto, que vende elotes en la esquina de la plaza, siempre me dice: Doña Sole, usted es un ejemplo para todas las abuelas del pueblo. Nos enseñó que nunca es tarde para defender nuestra dignidad. Las señoras del mercado, mis comadres, titontosacos, me abrazan y me dicen que hice bien, que ellas también han pasado por situaciones parecidas con sus nueras o sus hijos, pero que nunca tuvieron el valor de hacer lo que yo hice. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada, ni un solo día desde que tomé esa decisión. Me he despertado con remordimientos. Perdí una propiedad de 5,000 metros cuadrados. Es cierto, pero gané algo infinitamente más valioso: el respeto propio, la certeza absoluta de que mis principios y mi dignidad valen más que cualquier terreno, cualquier herencia, cualquier comodidad material. Gané la paz de dormir cada noche, sabiendo que defendí lo que era correcto, aunque fuera doloroso, aunque me costara la relación con mi hijo, aunque significara empezar una nueva vida a mi edad. Algunas noches, cuando el viento susurra entre las hojas de los árboles y puedo escuchar a lo lejos el sonido de los grillos cantando sus canciones nocturnas, me siento en mi pequeño patio trasero y pienso en todo lo que he vivido. Pienso en Crescencio, mi esposo querido, y estoy segura de que estaría orgulloso de la mujer valiente en la que me convertí después de su muerte. Pienso en mis padres, que me enseñaron que la dignidad no se negocia por ningún precio. Pienso
en todas las mujeres de mi generación que se tragaron humillaciones similares porque no sabían que tenían otras opciones. Si tú, que me escuchas, seas hombre o mujer, joven o mayor, ¿te has sentido alguna vez invisible en tu propia familia, menospreciado por quienes deberían valorarte más? Recuerda para siempre estas palabras de una abuela mexicana de 72 años que aprendió a defenderse cuando ya creía que era demasiado tarde. En tu valor como persona no depende del lugar donde te sienten en la mesa de las celebraciones familiares, sino del amor genuino, del respeto sincero y de la dignidad inquebrantable que has sembrado durante toda tu vida en el corazón de quienes realmente te conocen y te aman. Yo perdí una propiedad, pero gané algo que nadie me podrá quitar jamás. La certeza absoluta de que valgo mucho, de que merezco respeto, de que mis años de sacrificio y amor no fueron en vano, y de que nunca, jamás, es demasiado tarde para defender lo que es justo y correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique caminar sola por un tiempo. La familia verdadera, mi querido oyente, no se mide en metros cuadrados de terreno heredado, ni en propiedades, ni en testamentos, ni en convencionalismos sociales. La familia verdadera se construye día a día, con momentos compartidos con dignidad, respeto mutuo, amor sincero y la certeza inquebrantable de que cada persona, sin importar su edad, merece ser tratada con el honor que se ha ganado a lo largo de toda una vida de entrega y sacrificio desinteresado. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.